Conversábamos de teología y filosofía y ahora pasamos a la economía y a la finanza con Ignacio Sánchez, abogado y magíster en finanzas. Decía la Biblia que no solo de pan vive el hombre, pero el pan es necesario. ¿Cómo hace el mundo con esta crisis después de la pandemia y sobre todo la guerra de Ucrania y Rusia, con lo que viene en materia alimenticia sobre todo, y la crisis financiera y económica, la recesión, el alto precio de los combustibles, un mundo complicado en lo económico y financiero? Gracias, embajador, por su invitación nuevamente en este distinguido espacio. Fíjese, la hambruna se avecina porque Rusia y Ucrania son los dos grandes productores de trigo y cereal para la Unión Europea. Además de eso, recuerde que las cadenas de suministros y también las cadenas globales de suministro se han visto fuertemente afectados por dos factores. El hecho de la guerra, que ha traído un conflicto internacional, aun cuando sean dos potencias enfrentadas, y por otro lado, embajador, el hecho del alto costo de los derivados del petróleo, la gasolina tipo jet que utilizan los aviones para el transporte de mercancías y la marítima se ha encarecido, tanto así que los productos básicos se han incrementado fuertemente y ya vemos países como en Alemania. Ayer salió un estudio en donde la clase media, media alta está pasando a ser clase media, media baja con un alto costo de la vida. Ahora es golpeado por la guerra de Ucrania, Rusia, pero también del COVID-19, la pandemia. Sí, como no, ya la pandemia trajo un atraso en las cadenas de suministro. El transporte marítimo y aéreo era bastante complicado. Ahora imagínese con una guerra, ya que no es en ciernes, una guerra que se prolonga por más de 3 meses, embajador, ha traído cierta preocupación y el comercio exterior se ha estancado. Estamos ante la presencia de la primera guerra de la era de la desglobalización. Primera guerra globalizada, 100 días de una guerra tradicional, pero con implicación de todas las potencias, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, China y nuestros países, que en el fondo todos han tomado una posición u otra, votando en Naciones Unidas. ¿Qué alternativas, más allá de lo que nos planteaba la fe, el anterior invitado con la creencia en Dios, dejando que Él decida, qué podemos hacer para cambiar el mundo y llegar a una economía mucho más humana, una justicia más realizable? Bueno, ahí yo voy a tomar las palabras suyas que yo he aprendido, que en los últimos años hemos visto cómo tendencias políticas de derecha han intentado ir hacia el centro y de izquierda hacia el centro. Yo creo que los pragmatismos políticos se van a hacer más presentes, van a venir negociaciones donde a lo mejor la ideología no sea lo más importante, sino que no muera de hambre un pueblo. Fíjese cómo Europa es la gran perdedora con la guerra, porque es la que se está privando de comprarle petróleo y gas licuado a Rusia. Rusia suministraba a toda la Unión Europea, tanto es así que los planes de crecimiento y de proyección de Alemania pasaban por tener el proyecto del Gazprom 2, el acueducto que iba a suministrar una gran cantidad, el Nord Stream 2, embajador, y ya se vio truncado por un tema, un conflicto político. Alemania no va a poder crecer tecnológicamente como lo había planificado y eso va a llevar a que los países y los dirigentes políticos se sienten a negociar, pero con elementos económicos, con números, una humanidad saliendo de una pandemia tan terrible que entra en una guerra tan nefasta, por así decirlo, y aunado a eso, la alta inflación en los Estados Unidos, la Reserva Federal tomando carta en los asuntos, en todo lo que ha sido el reacomodamiento económico en los Estados Unidos. Eso ha impactado fuertemente a la humanidad. El pragmatismo a lo cual te refieres golpea también a países como Venezuela. Es decir, volver a sentarse Estados Unidos con Venezuela en el gobierno del presidente Maduro o el presidente Maduro sentarse con el presidente Biden. Eso es producto del pragmatismo y de una situación de reparto mundial de poderes. Absolutamente. En los últimos 8 meses, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que el gobierno, representantes de la Casa Blanca se iban a sentar a negociar con representantes del gobierno venezolano? Y eso nos ha favorecido a nosotros como país, ya que han habido ciertos permisos a empresas como Chevron para que sigan explotando el petróleo. Han sido más de 8 empresas y nosotros hemos visto en ello cierto crecimiento económico, tanto así que el Credit Suisse, Bloomberg y muchísimas empresas como Bank of America anuncian que Venezuela va a tener un crecimiento económico entre el 5 y el 20% al cierre de este año, y ha sido producto de la guerra. O sea que el pragmatismo llevó a que los Estados Unidos se sentaran a negociar con Venezuela porque somos exportadores de petróleo y porque nuestra ubicación geográfica es altamente estratégica para cualquier potencia. Usted tiene una academia de formación en materia financiera, educación financiera que ya es obligatoria en Europa. ¿Cómo entrar con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, de la robótica,
de toda esta nueva utilización de Internet a esas monedas que son virtuales y a una economía que es virtual como la diplomacia. Así es, embajador. Tenemos en NT Academy, NT Academy, pueden conseguirnos en Instagram, en el perfil @NT Academy. Y también en www.ntacademy.club, en donde damos capacitación de criptofinanzas, criptoeconomía, metaverso y todo lo que es la realización de portafolios de inversión con el propósito de que la gente pueda empoderarse, por así decirlo, no importa el capital que tenga, acerca de sus finanzas, porque se avecinan tiempos duros para la humanidad y no hay nada como dejar inversiones pasivas o comenzar a crear inversiones pasivas que en el largo plazo puedan rendir sus rendimientos. Incluyendo temas tan polémicos como la criptomoneda o moneda virtual al margen de los bancos centrales. Sí, el tema de las criptomonedas, que es un mercado disruptivo, nuevo, no centralizado, la mayoría de ellas no son, es un mercado que no está regulado y eso le permite a la gente que pueda usar muy fácilmente a las criptomonedas, tanto como mecanismos de pago, como mecanismos de preservación patrimonial o de inversión. Entonces, es muy sencillo abrir un wallet en criptomonedas y comprar ciertas y determinadas cripto. Lo que no quiere decir, embajador, que sea sencillo seleccionar la criptomoneda adecuada y poder predecir la alta volatilidad que tienen la mayoría de estas criptomonedas. ¿Qué decisiones, por ejemplo, ha tenido la Reserva Federal de Estados Unidos en relación con la inflación en Estados Unidos, que es uno de los daños a la economía? La Reserva Federal ha sido, bueno, el Banco Central de los Estados Unidos ha sido quien llevó a su país a estos altos índices por encima de los 8.3 índices porcentuales de inflación por buscando esa estimulación económica luego del COVID, recortó tipos de interés, le dijo a la gente el dinero no vale nada, pide créditos, gasta, y así se estimula la economía y se genera un impuesto indirecto y también dando cheques de estímulo para que la gente siguiera gastando. Bueno, eso mantenido durante mucho tiempo sobreestimula la economía y ahora tienen que atajarla porque la inflación se les salió de las manos. Entonces, una manera de hacerlo es otra vez recortar los tipos de interés y de una u otra manera retirar la liquidez del mercado. Es por eso que al retirar dinero del mercado, los inversionistas cierran posiciones, cierran sus inversiones con ganancias y vuelven a colocarlo en el banco donde ahora va a ser más beneficioso tenerlo allí. En ese sistema de conferencias que iniciamos, en la cual participaste con nosotros sobre Ucrania y la guerra con Rusia, la próxima será sobre el Esequibo con el doctor Germán Rescará y otros altos representantes. ¿Por qué es importante en política exterior, económica y financieramente el Esequibo? Embajador, nosotros hemos hablado en este programa de lo que son las tierras raras. Son tierras altas en recursos tecnológicos. Fíjese, nosotros como país, si logramos recuperar esta extensión de la Guayana Esequiba, nosotros estaríamos disponiendo de grandes cantidades de oro, bauxita, manganesio, no solamente petróleo y gas natural, que ya está demostrado incluso que es un petróleo mucho más ligero que el que se encuentra en la faja del Orinoco, sino que nosotros tenemos nuestra propia tierra rara, Venezuela, accediendo a esos recursos. Nosotros vamos a incrementar nuestras reservas internacionales y nuestra capacidad de producir, incluso el PIB, pudiera incrementarse porque hay una gran diamantes. Y no solamente eso, embajador, sino que hay un gran motor productivo de ganadería, por ejemplo, producción de arroz. O sea, es una extensión de terreno que a nosotros, que nos pertenece, nos vendría muy bien a nivel de crecimiento económico. Gracias, Ignacio. Precisamente el martes en el Eurobuilding a las 4 de la tarde, entrada abierta, estaremos con el doctor Germán Rescará y toda la problemática del Esequibo, la temática en la Corte Internacional de Justicia y toda la expresión económica de lo que significa el Esequibo, como nos dice el doctor Los Sánchez. Más adelante tendremos como última invitada a Lorena González, curadora independiente, especialista en literatura, artes plásticas y fotografía. Ya regresamos con ella.